Estados Unidos y Europa negocian desde 2013 el tratado comercial más ambicioso de la historia. The Transatlantic Trade and Investment Partnership, also known as TTIP. Envuelto en secretismo y a espaldas de los ciudadanos, el TTIP es el nuevo caballo de Troya del proyecto neoliberal. And drive growth and prosperity around the world. Un crecimiento económico a costa de los derechos sociales y medioambientales para el beneficio de las grandes empresas. Huge economic benefits are expected from reducing red tape, avoiding divergent regulations for the future. Tras el TTIP se esconde un golpe de Estado encubierto de las corporaciones a la soberanía de los pueblos. It's shaping the way we work and the way we live our daily lives. A pesar de que se ha dicho que el libre comercio beneficiaba a las comunidades locales y al campesinado porque podrían vender libremente y a escala internacional su producto, esto es del todo falso. El libre comercio básicamente beneficia a las grandes empresas con sedes en Europa y en Norteamérica, en detrimento del pequeño campesinado, ya sea en el norte o en el sur. Queremos que haya actividad industrial y queremos que haya empresas en nuestros continentes. Lo que no queremos es que algunas grandes empresas que tienen filiales un poquito por todos lados puedan tener unas ventajas que otras iniciativas industriales no tienen. The big transnational companies are trying to impose their standards for making more trade all over the sea. And this is their problem. That means that the governments, the European Union, is going to be obliged to change the rules in their internal market. De los 560 encuentros que organizó la Comisión antes de comenzar las negociaciones oficiales, el lobby de la agroindustria tuvo la mayor representación en ellos, lo cual refleja hasta qué punto es importante para esta industria la firma del tratado. Según reconoce el propio lobby europeo, su prioridad respecto a las negociaciones es la eliminación de cualquier obstáculo normativo, armonizando las regulaciones y estándares a ambos lados del Atlántico. Su homólogo norteamericano parece compartir los mismos objetivos, haciendo hincapié en las medidas sanitarias y fitosanitarias, como las hormonas y potenciadores de crecimiento o los transgénicos, que actualmente dificultan la exportación de sus productos a Europa. Los negociadores han marcado claramente su postura sobre esta presión de la agroindustria. Market access for industrial and agricultural products, and of course the rules of origin for those products. We had the Regulatory and Standards Group, which focused on technical regulations, sanitary and phytosanitary regulations, primarily in the area of food safety. And they say so. They call it reducing trade irritants, reducing regulatory barriers, reducing non-tariff trade barriers. These are the things that regular people describe as protection for our food, guarantees about clean air and water, making sure that our products are safe. It's true, our production costs are higher due to very stringent animal welfare requirements, very stringent environmental requirements. El objetivo del TTIP es rebajar los estándares alimentarios y de seguridad alimentaria de la Unión, porque si comparamos la legislación de Estados Unidos con la de la Unión Europea, la de la Unión es mucho más restrictiva. The EU biotechnology approval process is slow and often influenced more by politics than science. The EU market should provide consumer choice for biotech and non-biotech products. What we are really afraid of is that our current rules on genetically modified organisms and the traceability of those, the labeling of those will be really impacted. La Unión Europea requiere que todos los productos que se derivan de la biotecnología sean etiquetados, lo que impide la entrada de muchos productos norteamericanos. Pese a una regulación cada vez más permisiva en Europa, el número de hectáreas dedicadas a su cultivo es aún minoritario. En Estados Unidos, los cultivos de transgénicos alcanzan ya el 40% del total mundial. En la mayor parte de países de la Unión Europea, lo que prima en relación a los transgénicos es el principio de precaución, que si no sabemos qué impacto puede tener el consumo de un alimento a futuro, pues no se comercializa dicho producto. In some leaked documents, what we have seen is that the United States are putting into question
the application of the precautionary principle in Europe. Y tendrían que ser los consumidores, a través de organizaciones de consumidores y demás, los que a posteriori, una vez ya que está el producto en el mercado, demostraran que ese producto tiene problemas para la salud. Claro, ir en contra de una empresa multinacional que son mucho más poderosas que el ciudadano de a pie, sin duda alguna. Yeah, and for labeling, I mean, what I'm really for is eradication. Como el TTIP podría identificar el etiquetado de los transgénicos como barreras al comercio, daría a la industria una nueva arma para bloquear los esfuerzos de los consumidores por regularlos en los Estados Unidos, así como amenazar las políticas de seguridad europeas y abrir sus fronteras a estos productos. We know that 70% of all food in the US supermarkets contains genetically modified ingredients. We've said in Europe we don't want them, and yet under these new rules it will be impossible to keep them out. Hay que tener en cuenta que hoy en Europa básicamente se produce a gran escala un solo tipo de transgénico, que es el maíz MON 810 de Monsanto, mientras que si comparamos con Estados Unidos, allí se producen 150 transgénicos o más, mayoritariamente de maíz o de soja. O una permisividad masiva de la producción de transgénicos en Europa, lo que sobre todo por un lado generaría consecuencias a nivel medioambiental, porque lo que se ha demostrado es que la coexistencia entre cultivo transgénico y convencional y ecológico es del todo imposible, fruto de las contaminaciones. Hay experiencias de comunidades afectadas por la aplicación de los fitosanitarios asociados a los transgénicos resistentes a herbicidas, en concreto con la aplicación del herbicida estrella por antonomasia, que es el Roundup, que se aplica en las plantaciones de soja transgénica. Estos, de aprobarse aquí, podría tener estas consecuencias a nivel medioambiental y en la salud pública. Los controles de la Unión Europea que establecen los niveles máximos de contaminación bloquean actualmente un 40% de los alimentos norteamericanos. De ahí el empeño de la agroindustria por eliminar dichos estándares y desbloquear la exportación de estos productos. Podemos decir que los transgénicos son la máxima expresión de la privatización de la vida y de la manipulación de la vida con objetivos privados y comerciales, pero en definitiva el afán de lucro de las grandes empresas semilleras y de las industrias biotecnológicas va mucho más allá de lo que son los transgénicos, secuestrando la agricultura, las semillas y los bienes comunes y marginando al campesinado a un mero actor del cual se busca hoy prescindir por parte de las grandes empresas agrarias del sector. Can have a big impact on the rights also of small and medium-sized farmers who are having it already difficult to compete now with big agribusiness, and that will have it even more difficult to compete after the trade deals. La mayor concentración en manos de las corporaciones del negocio agrícola ha llevado a la disminución en el número de granjas estadounidenses. En la actualidad solo hay 2 millones de granjas norteamericanas frente a los 13 millones de granjas europeas. Pero la granja media en Estados Unidos es 13 veces más grande. A lot of farmers will disappear. They will have to leave their farms because they cannot earn a decent living anymore. This process is already going on. It has started since the markets have been more liberalized. And this is also a concern. Who will produce our food in 15 years? Aquellos mismos que en su momento hicieron negocio con la burbuja inmobiliaria, una vez esta estalló, buscaron nuevas fuentes de negocio para especular y para ganar dinero. Y qué mejor que la comida, ya que todos y todas tenemos que comer cada día. Podemos afirmar que pasamos de una burbuja inmobiliaria a una burbuja alimentaria. El acaparamiento de tierras por parte de fondos de inversión y las transnacionales de la agroindustria se ha disparado en estos últimos años. Solo en 2008 se ha apoderado de 55 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Francia. Cada 6 días se venden a inversores extranjeros tierras del tamaño de Londres. Y en Europa asistimos a la desaparición diaria de más de 1000 explotaciones.
Si los campesinos desaparecen, nos tenemos que preguntar quién nos va a dar de comer, quién nos va a asegurar la alimentación. Y la respuesta es clara, son grandes empresas de la industria biotecnológica, de la agroindustria, los supermercados, empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, Nestlé, Procter & Gamble, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, etc. Y estas empresas está claro que básicamente lo que buscan con las semillas y con la comida es hacer dinero a costa de los derechos del campesinado y del consumidor. Those big farms will produce mostly not food but raw material for processing industry. Consumers can buy their food only in supermarkets. That will be processed food. Is it healthy food? Big farms need to produce for low costs, so they use a lot of fertilizer, chemicals. But what is the quality of the food? What is the effect on the environment? Si el tratado se llevara a cabo, pondría también punto y final a los pequeños circuitos que se han creado entre productores y consumidores, así como el apoyo necesario para los sistemas de alimentación local, y dañaría los intentos de reformar la política agraria europea sobre un asentamiento sostenible social, económica y medioambientalmente, fomentando los monocultivos y los métodos intensivos de producción. Un modelo que consume el 70% del agua dulce del planeta y que ha llevado a la desaparición en el último siglo del 75% de las variedades que el ser humano ha estado cultivando durante milenios. Una lógica del negocio agrícola por la que un tercio de las tierras de cultivo y un 40% de los cereales, suficientes para abastecer a la mitad del planeta, son destinados para alimentar la producción intensiva de ganado. TTIP will undermine animal welfare standards. It will bring on an acceleration of the intensification of animal farming in Europe and will lead to more animal suffering. Los tratamientos hormonales para incrementar la productividad y el lavado de los pollos con cloro podrían ser un ejemplo de las prohibiciones que la Unión Europea tenga que suprimir por la armonización de los estándares con los Estados Unidos, sin tener en cuenta las preocupaciones de sus ciudadanos. One of the more irksome tricks in the EU bag has been the so-called precautionary principle. And in 1997, the reason we were prohibited from the market was because we used, hyperchlorinated water. Nutritious food will only be affordable for the rich people. So what can happen now with this treaty is that a farmer in Slovenia, I've just spoken to him, has to export his quality food for the rich Americans, and the poor Slovenian people have to eat the processed food that we import from the United States. That's a crazy system that we are creating. Hemos asistido desde hace años al secuestro del modelo de agricultura y alimentación actual por parte de unas pocas empresas que controlan toda la cadena agroalimentaria de origen a fin, y esto tiene un impacto muy negativo en el medio ambiente, fruto de unos alimentos viajeros que recorren miles de kilómetros del campo al plato, con la consiguiente dependencia de petróleo y generación de gases de efecto invernadero, y fomentando un modelo de consumismo irracional y superfluo. La cadena de producción, distribución y consumo que el TTIP pretende potenciar aún más incrementando el comercio transatlántico es la responsable en la actualidad de entre el 44 y el 57% de todas las emisiones de CO2 vertidas a la atmósfera. Un modelo en el que una hamburguesa está compuesta por la carne de 10.000 vacas y tiene que atravesar 5 países para llegar al consumidor. Un modelo por el cual los alimentos tienen que recorrer una media de 5.000 kilómetros del campo al plato. Necesitamos un paradigma de economía ecológica completamente distinta, que sería relocalizar los procesos de producción y consumo, acortar totalmente las grandes distancias a las que hoy en día se transportan las mercancías y los recursos naturales, la apuesta por la agroecología, que es acabar con la gran agroindustria, y relocalizando la economía, la agricultura, pues se podría ahorrar muchísima energía fósil, pero sobre todo se podría crear puestos de trabajo en lo local, donde quedaría, digamos, el valor agregado y no con las grandes multinacionales en las cadenas de producción.
Hay alternativas, hoy en día existen muchas iniciativas a nivel local de grupos, cooperativas de consumo ecológico, de nuevo campesinado, de huertos urbanos, de comedores escolares ecológicos que apuestan por otro modelo de agricultura y de alimentación. This is a really challenge for the future. European citizens want to buy food from local farmers who produce locally, who sell locally, who take care of the environment, or do they want to sell from very big enterprises with migrant workers, monocultures, and processed food? That is what we're talking about. Apostamos por la soberanía alimentaria, el derecho a decidir de los pueblos sobre aquello que se cultiva y aquello que se come. En definitiva, es una apuesta por la democracia, es una apuesta por el territorio y es una apuesta por la salud. It's big business versus citizens on both sides of Atlantic. The concerns are really about the rights of citizens and the rights of the environment. And that's why it's important with the people from the United States and from Europe to struggle together to have better standards. Apoderado de 55 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Francia. Cada 6 días se venden a inversores extranjeros tierras del tamaño de Londres. Y en Europa asistimos a la desaparición diaria de más de 1000 explotaciones. Si los campesinos desaparecen, nos tenemos que preguntar quién nos va a dar de comer, quién nos va a asegurar la alimentación. Y la respuesta es clara, son grandes empresas de la industria biotecnológica, de la agroindustria, los supermercados, empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, Nestlé, Procter & Gamble, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, etc. Y estas empresas está claro que básicamente lo que buscan con las semillas y con la comida es hacer dinero a costa de los derechos del campesinado y del consumidor. Those big farms will produce mostly not food, but raw material for processing industry. Consumers can buy their food only in supermarkets. That will be processed food. Is it healthy food? Big farms need to produce for low costs, so they use a lot of fertilizer, chemicals. But what is the quality of the food? What is the effect on the environment? Si el tratado se llevara a cabo, pondría también punto y final a los pequeños circuitos que se han creado entre productores y consumidores, así como el apoyo necesario para los sistemas de alimentación local, y dañaría los intentos de reformar la política agraria europea sobre un asentamiento sostenible social, económica y medioambientalmente, fomentando los monocultivos y los métodos intensivos de producción. Un modelo que consume el 70% del agua dulce del planeta y que ha llevado a la desaparición en el último siglo del 75% de las variedades que el ser humano ha estado cultivando durante milenios. Una lógica del negocio agrícola por la que 1/3 de las tierras de cultivo y un 40% de los cereales, suficientes para abastecer a la mitad del planeta, son destinados para alimentar la producción intensiva de ganado. TTIP will undermine animal welfare standards. It will bring on an acceleration of the intensification of animal farming in Europe and will lead to more animal suffering. Los tratamientos hormonales para incrementar la productividad y el lavado de los pollos con cloro podrían ser un ejemplo de las prohibiciones que la Unión Europea tenga que suprimir por la armonización de los estándares con los Estados Unidos, sin tener en cuenta las preocupaciones de sus ciudadanos. One of the more irksome tricks in the EU bag has been the so-called precautionary principle. And in 1997, the reason we were prohibited from the market was because we used, hyperchlorinated water. Nutritious food will only be affordable for the... De estado encubierto de las corporaciones a la soberanía de los pueblos. It's shaping the way we work and the way we live our daily lives.
a pesar de que se ha dicho que el libre comercio beneficiaba a las comunidades locales y al campesinado porque podrían vender libremente y a escala internacional su producto, esto es del todo falso. El libre comercio básicamente beneficia a las grandes empresas con sedes en Europa y en Norteamérica, en detrimento del pequeño campesinado, ya sea en el norte o en el sur. Queremos que haya actividad industrial y queremos que haya empresas en nuestros continentes. Lo que no queremos es que algunas grandes empresas que tienen filiales un poquito por todos lados puedan tener unas ventajas que otras iniciativas industriales no tienen. The big transnational companies are trying to impose their standards for making more trade all over the sea. And this is the problem. That means that the governments, the European Union, is going to be obliged to change the rules in their internal market. De los 560 encuentros que organizó la Comisión antes de comenzar las negociaciones oficiales, el lobby de la agroindustria tuvo la mayor representación en ellos, lo cual refleja hasta qué punto es importante para esta industria la firma del tratado. Según reconoce el propio lobby europeo, su prioridad respecto a las negociaciones es la eliminación de cualquier obstáculo normativo, armonizando las regulaciones y estándares a ambos lados del Atlántico. Su homólogo norteamericano parece compartir los mismos objetivos, haciendo hincapié en las medidas sanitarias y fitosanitarias, como las hormonas y potenciadores de crecimiento o los transgénicos, que actualmente dificultan la exportación de sus productos a Europa. Los negociadores han marcado claramente su postura sobre esta presión de la agroindustria. Market access for industrial and agricultural products, and of course the rules of origin for those products. We had the Regulatory and Standards Group, which focused on technical regulations, sanitary and phytosanitary regulations, primarily in the area of food safety. And they say so. They call it reducing trade irritants, reducing regulatory barriers, reducing non-tariff trade barriers. These are the things that regular people describe as protection for our food, guarantees about clean air and water, making sure that our products are safe. It's true, our production costs are higher due to very stringent animal welfare requirements, very stringent environmental requirements. El objetivo del TTIP es rebajar los estándares alimentarios y de seguridad alimentaria de la Unión, porque si comparamos la legislación de Estados Unidos con la de la Unión Europea, la de la Unión es mucho más restrictiva. The EU biotechnology approval process is slow and often influenced Económica y medioambientalmente, fomentando los monocultivos y los métodos intensivos de producción. Un modelo que consume el 70% del agua dulce del planeta y que ha llevado a la desaparición en el último siglo del 75% de las variedades que el ser humano ha estado cultivando durante milenios. Una lógica del negocio agrícola por la que un tercio de las tierras de cultivo y un 40% de los cereales, suficientes para abastecer a la mitad del planeta, son destinados para alimentar la producción intensiva de ganado. TTIP will undermine animal welfare standards. It will bring on an acceleration of the intensification of animal farming in Europe and will lead to more animal suffering. Los tratamientos hormonales para incrementar la productividad y el lavado de los pollos con cloro podrían ser un ejemplo de las prohibiciones que la Unión Europea tenga que suprimir por la armonización de los estándares con los Estados Unidos, sin tener en cuenta las preocupaciones de sus ciudadanos. One of the more irksome tricks in the EU bag has been the so-called precautionary principle. And in 1997, the reason we were prohibited from the market was because we used, hyperchlorinated water. Nutritious food will only be affordable for the rich people. So what can happen now with this treaty is that a farmer in Slovenia, I've just spoken to him, has to export his quality food for the rich Americans, and the poor Slovenian people have to eat the processed food that we import from the United States. That's a crazy system that we are creating.
hemos asistido desde hace años al secuestro del modelo de agricultura y alimentación actual por parte de unas pocas empresas que controlan toda la cadena agroalimentaria de origen a fin, y esto tiene un impacto muy negativo en el medio ambiente, fruto de unos alimentos viajeros que recorren miles de kilómetros del campo al plato, con la consiguiente dependencia de petróleo y generación de gases de efecto invernadero, y fomentando un modelo de consumismo irracional y superfluo. La cadena de producción, distribución y consumo que el TTIP pretende potenciar aún más incrementando el comercio transatlántico es la responsable en la actualidad de entre el 44 y el 57% de todas las emisiones de CO2 vertidas a la atmósfera. Un modelo en el que una hamburguesa está compuesta por la carne de 10.000 vacas y tiene que atravesar 5 países para llegar al consumidor. Un modelo por el cual los alimentos tienen que recorrer una media de 5.000 kilómetros del campo al plato. La Unión Europea, que establece los niveles máximos de contaminación, bloquean actualmente un 40% de los alimentos norteamericanos. De ahí el empeño de la agroindustria por eliminar dichos estándares y desbloquear la exportación de estos productos. Podemos decir que los transgénicos son la máxima expresión de la privatización de la vida y de la manipulación de la vida con objetivos privados y comerciales, pero en definitiva el afán de lucro de las grandes empresas semilleras y de las industrias biotecnológicas va mucho más allá de lo que son los transgénicos, secuestrando la agricultura, las semillas y los bienes comunes y marginando al campesinado a un mero actor del cual se busca hoy prescindir por parte de las grandes empresas agrarias del sector. Can have a big impact on the rights also of small and medium-sized farmers who are having it already difficult to compete now with big agribusiness, and that will have it even more difficult to compete after the trade deals. La mayor concentración en manos de las corporaciones del negocio agrícola ha llevado a la disminución en el número de granjas estadounidenses. En la actualidad solo hay 2 millones de granjas norteamericanas frente a los 13 millones de granjas europeas. Pero la granja media en Estados Unidos es 13 veces más grande. A lot of farmers will disappear. They will have to leave their farms because they cannot earn a decent living anymore. This process is already going on. It has started since the markets have been more liberalized. And this is also a concern. Who will produce our food in 15 years? Aquellos mismos que en su momento hicieron negocio con la burbuja inmobiliaria, una vez esta estalló, buscaron nuevas fuentes de negocio para especular y para ganar dinero. Y qué mejor que la comida, ya que todos y todas tenemos que comer cada día. Podemos afirmar que pasamos de una burbuja inmobiliaria a una burbuja alimentaria. El acaparamiento de tierras por parte de fondos de inversión y las transnacionales de la agroindustria se ha disparado en estos últimos años. Solo en 2008 se ha apoderado de 55 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Francia. Cada 6 días se venden a inversores extranjeros tierras del tamaño de Londres. Y en Europa asistimos a la desaparición diaria de más de 1000 explotaciones. Si los campesinos desaparecen, nos tenemos que preguntar quién nos va a dar de comer, quién nos va a asegurar la alimentación. Y la respuesta es clara, son grandes empresas de la industria biotecnológica, de la agroindustria, los supermercados, empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, Nestlé, Procter & Gamble, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, etc. Y estas empresas está claro que básicamente lo que buscan con